Romina y con mi compañera Laura realizaremos un video que se enmarca en la asignatura Análisis 2 que pertenece al tercer año del profesorado de matemática. Hola, mi nombre es Laura y junto con mi compañera Romina vamos a desarrollar el tema ecuaciones diferenciales, profundizando en aquellas del tipo lineales de primer orden. Esperamos que este video sea de utilidad para una mayor comprensión del tema. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales se encuentran en muchos problemas de la vida real, en los cuales se desea determinar una función que verifique una ecuación que contiene una o más derivadas de la función desconocida. Para nosotras, la función desconocida tendrá la forma y igual f de x. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar según su tipo en ordinarias, que son aquellas donde la función desconocida tiene solo una variable, o parciales, que son las que involucran funciones con más de una variable. También según su orden. El orden de una ecuación diferencial ordinaria o parcial es el de la derivada de mayor orden de la ecuación. Según la linealidad, las ecuaciones diferenciales se clasifican en lineales y son aquellas que tienen la estructura a sub n de x por la derivada enésima de y, más a sub n menos 1 de x por la derivada enésima menos 1 de y, más a sub 2 de x por la derivada segunda de y, más a sub 1 de x por la derivada primera de y, más a sub 0 de x por y igual a g de x, donde y es la función desconocida y sus derivadas sucesivas, derivada primera, derivada segunda, derivada enésima, son todas funciones de variable x. Las ecuaciones diferenciales no lineales son las que no se pueden escribir de la forma anterior. Nosotros nos vamos a enfocar en las ecuaciones diferenciales ordinarias debido a que fueron ellas las que fueron trabajadas en nuestro curso de análisis 2. Pero antes de presentar los distintos tipos de ecuaciones diferenciales, creemos necesario definir el concepto de solución. Resolver una ecuación diferencial ordinaria es hallar una función desconocida y igual f de x que la satisface y que además está definida en un cierto intervalo. No todas las ecuaciones diferenciales tienen solución y si la tuvieran no siempre es posible determinarlas. Pueden tener infinitas soluciones, dado que se puede encontrar una familia de funciones que dependen de una constante. En caso de conocer alguna condición inicial, es posible determinar una única solución. Generalmente, nosotros buscaremos que la función desconocida tenga como dominio el intervalo más amplio posible. Veamos ahora algunos tipos de ecuaciones diferenciales. Variables separables. Las ecuaciones diferenciales de variables separables son del tipo y' igual f de x por g de y, con f y g funciones continuas en un cierto intervalo. Además, g sin raíces en dicho intervalo. Lineales de primer orden. Las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden tienen la siguiente expresión general: y' más alfa de x por y igual a beta de x, donde alfa y beta son funciones continuas en un cierto intervalo. Si beta es la función nula, la ecuación es homogénea. Si beta no es la función nula, la ecuación no es homogénea. Bernoulli. Las ecuaciones diferenciales de Bernoulli son de la forma y' más alfa de x por y igual beta de x por y a la k, donde k tiene que ser distinta de 0 y distinto de 1. Además, alfa y beta son funciones continuas en un cierto intervalo. Si k es igual a 0 o bien k es igual a 1, la ecuación diferencial será una lineal de primer orden, caso ya mencionado. Riccati. Las ecuaciones diferenciales de Riccati son del tipo y' igual alfa de x por y al cuadrado más beta de x por y más gamma de x, siendo alfa, beta y gamma funciones continuas en algún intervalo. En el caso en que gamma de x fuera igual a 0, es una ecuación de Bernoulli. En general, estas ecuaciones no tienen solución, pero si logramos encontrar una, sí es posible resolverlas. Estos dos tipos de ecuaciones diferenciales
se pueden reducir a lineales de primer orden y ser resueltas. Segundo orden con coeficientes constantes. Las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes son de la forma a por la derivada segunda de y más b por la derivada primera de y más c por i igual a d de x, donde a, b y c son constantes, a distintos de cero y d es una función continua en un intervalo. Si d fuese la función nula, entonces la ecuación diferencial se llama homogénea. En caso contrario, se llamará no homogénea. A continuación, demostraré cómo llegar a la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea. Como ya dijimos anteriormente, la forma que tienen las ecuaciones lineales homogéneas son y' más alfa de x por y igual 0, donde alfa es una función continua. En este caso, como se puede observar, nuestro beta es la función nula. Por lo tanto, podemos transformar esta ecuación en una de variables separables, quedando de la siguiente manera. Y' es igual a menos alfa de x por y. Si despejamos ahora menos alfa de x, nos queda de la siguiente manera. Y' sobre y es igual a menos alfa de y. Es necesario en este punto considerar que y va a ser distinto de 0. Entonces, y pertenece a menos infinito 0 o bien y pertenece a 0 más infinito. Continuando, tenemos que y' es igual a diferencial y sobre diferencial x. Sustituyendo y operando, tenemos que diferencial y sobre y es igual a menos alfa de x por diferencial x. Como sabemos, alfa es continua, ya lo habíamos planteado anteriormente, y la función desconocida que tenemos allá, continua y distinta de 0. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo integral, puedo integrar en ambos lados, quedando de la siguiente manera. Continuando con la demostración, ahora analizaremos el siguiente término, más precisamente la primitiva de 1 sobre i, que es logaritmo del valor absoluto de i. Para poder trabajar en este caso, analizaremos dos partes. La primera es cuando i es mayor que 0. Entonces la primitiva va a ser logaritmo de i igual a menos la integral de alfa de x, diferencial x, más k, una constante, debido a que hallamos la primitiva. El segundo caso es cuando i es menor que 0, teniendo que la primitiva va a ser logaritmo de menos i igual a menos la integral de alfa de x, diferencial x, más k. Tanto la función logaritmo de i como logaritmo de menos i son continuas en los intervalos menos infinito 0 o 0 más infinito. Como ambas son continuas, existe la inversa. Entonces puedo despejar i quedando de la siguiente manera. I igual más menos e a la menos integral de alfa de x, diferencial x, más k. Operando, utilizando las propiedades de potencia, tenemos que i va a ser igual a más menos e a la k por e a la menos integral de alfa de x, diferencial x. Como podemos observar, más menos e a la k es una constante, entonces la podemos llamar k. Este valor de k puede también tomar el valor 0. Por lo tanto, concluimos que la solución para una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden homogénea es la siguiente. I igual k por e a la menos integral de alfa de x, diferencial x. Vamos a resolver ahora una ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea. Nuestra ecuación a resolver es x por y' más x al cubo por y igual a 0. Y tenemos una condición inicial que dice que i de 1 es igual a 1. Recordemos por la parte anterior de que para hallar la solución general de una ecuación lineal de primer orden homogénea,
tenemos que recurrir a la igualdad I igual a K por E a la menos integral de alfa de X diferencial X, donde alfa es una función continua definida en un cierto intervalo. Entonces, para comenzar vamos a dividir los términos de nuestra ecuación diferencial entre X, por lo cual vamos a imponerle la condición de que X sea diferente de 0. Si X es diferente de 0, entonces Y' más x2 por y es igual a 0. Si x es distinta de 0, o bien x pertenece al intervalo menos infinito 0, o bien pertenece al intervalo 0 más infinito. Después veremos a cuál de los dos intervalos haremos referencia en la solución final. Vamos a aplicar la igualdad ya vista anteriormente. ¿Quién es alfa de x en mi ecuación? Es el coeficiente de nuestra variable y. Por lo tanto, alfa es igual a x al cuadrado. Si alfa de x es igual a x cuadrado, entonces, aplicando nuestra igualdad, y es igual a k por e a la menos integral de x cuadrado diferencial a x. Observemos que la función x al cuadrado es continua y es continua en cualquiera de los intervalos a los cuales pertenece x. Por lo tanto, aplicando propiedades de las integrales, nos queda que y es igual a k por e a la menos x a la 3 sobre 3. Y esto que obtenemos acá es la solución general. ¿Qué es lo que hallamos aquí? Hallamos una familia de funciones, ¿sí?, que satisfacen nuestra ecuación y que están definidas en un cierto intervalo. Una vez hallada la solución general de nuestra ecuación diferencial homogénea de primer orden, vamos a determinar entonces la solución particular. Y para ello vamos a utilizar la condición inicial que y de 1 es igual a 1. Por lo tanto, si y de 1 es igual a 1, entonces voy a sustituir en nuestra solución general. 1 es igual a k por e a la menos 1/3. Como el factor e a la menos 1/3 es diferente de 0, entonces lo puedo pasar dividiendo y determinar de esa manera a nuestra incógnita k. Por lo tanto, k es igual a 1 sobre e a la menos 1/3. Aplicando propiedades de las potencias, k es igual a e a la 1/3. Una vez determinado nuestro parámetro o nuestra constante k, entonces vamos a sustituirla en la solución general y de esa manera obtenemos la solución particular. Y es igual a e a la 1/3 por e a la menos x a la 3 sobre 3. Nuevamente, aplicando propiedades de las potencias, nos quedaría entonces que y es igual a e a la menos x a la 3 más 1 sobre 3. Esta sería nuestra solución particular y nos estaría faltando determinar cuál es el dominio de esa solución particular. Recordemos que habíamos dicho que x o bien pertenecía al intervalo menos infinito 0 o bien pertenecía al intervalo 0 más infinito. Como el valor inicial o la condición inicial de nuestro problema nos indica que el real 1 debe pertenecer al intervalo de solución, por lo tanto, el dominio de nuestra solución particular va a ser el intervalo 0 más infinito. Vamos a ver ahora cómo se resuelve una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden no homogénea. Son aquellas del tipo y' más alfa de x por y igual a beta de x, siendo beta de x distinto de 0 y alfa y beta dos funciones continuas. La idea para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es encontrar una función u de tal forma que si multiplicamos toda nuestra ecuación diferencial por u de x más u de x por alfa de x igual a u de x por beta de x. Entonces, el primer término de nuestra igualdad deberá ser igual a la derivada del producto de y por u de x. Si aplicamos la definición de derivada de un producto, esa igualdad nos va a quedar u de x por y' más u de x por alfa de x por y es igual a u' de x por y
más u de x por y'. Podemos ver que podemos hacer algunas simplificaciones, es decir, este término y este término los podemos cancelar. Como y distinto de 0, también podemos entonces simplificar. Por lo tanto, nos quedaría que u de x por alfa de x es igual a u' de x, que no es otra cosa que una ecuación diferencial de variable separable. Entonces, si u no es la función nula, podemos despejar alfa de x y nos quedaría que alfa de x es u' de x sobre u de x. Como alfa es una función continua, entonces el cociente de u' sobre u también es una función continua. Podemos integrar en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, la integral de alfa de x diferencial x es igual a la integral de u' de x sobre u de x diferencial x. Y esto no es otra cosa que el logaritmo del valor absoluto de la función u de x. Es decir, la integral de alfa de x diferencial x es igual a el logaritmo de nuestra función u. Por lo tanto, si queremos despejar u de x de esa igualdad, porque esa es nuestra incógnita, eso es lo que estamos buscando, de aquí podemos decir entonces que u de x no es otra cosa que e elevado a la integral de alfa de x diferencial x. Y cuando comenzamos la resolución dijimos que estábamos buscando una función u, de manera que al multiplicar cada uno de los términos de nuestra ecuación original por esa función u, el primer término de la igualdad debería ser igual a la derivada del producto de y por u de x. Fuimos desarrollando la derivada de un producto y llegamos entonces a que esa función u es de la forma e a la integral de alfa de x diferencial x. Habíamos dicho que al multiplicar nuestra ecuación diferencial por la función u nos quedaba esta igualdad. También habíamos dicho que el primer miembro de nuestra igualdad era igual a la derivada del producto de y por u de x. Entonces, voy a integrar en ambos lados porque estoy trabajando con funciones continuas, por lo tanto la integral de y por u de x, la derivada diferencial x, es igual a la integral de u de x beta de x diferencial x. Y la integral, la derivada de este producto, no es otra cosa que y por u de x. Y eso es igual a la integral de u de x por beta de x diferencial x. Si lo que queremos ahora es despejar nuestra función y, nuestra variable y, u de x la vamos a pasar dividiendo, que como es continua, existe su inversa y también es continua. Y va a ser igual a 1 sobre u de x por la integral de u de x por beta de x diferencial x, siendo u de x nuestra función e a la integral de alfa de x diferencial x. Y esta que está aquí sería nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial de primer orden no homogénea. Continuando con la realización de nuestro video, realizaremos ahora un ejemplo sobre ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden no homogéneas. En este caso el ejemplo va a ser y' más 2 sobre x por y igual a 6x a la 3, con una condición inicial donde y de 1 es igual a e. Para resolver este ejercicio utilizaremos lo que ya he mostrado por Laura. Antes de comenzar tenemos que identificar quién es alfa y quién es beta de x. Alfa de x es igual a 2 sobre x. Alfa, para poder resolverlo, tiene que ser continua. Alfa es continua para todos los x pertenecientes a menos infinito, 0 o de 0 a más infinito. En este caso, lo que haremos para todo x perteneciente a 0 o más infinito, nuestro conjunto de solución tiene que involucrar a nuestro dato inicial, que es 1. Beta de x es igual a 6x3, que es continua por ser una polinomial. Utilizando ahora lo que demostró Laura anteriormente, tenemos que u de x es igual a e a la integral de alfa, que en nuestro caso es 2 sobre x diferencial x. Esto es igual, por propiedades de integración, tenemos que e a la 2 integral de 1 sobre x diferencial x. Esto va a ser igual, utilizando la primitiva de 1 sobre x, a
e a la 2 logaritmo del valor absoluto de x. En este caso no trabajaremos con valor absoluto porque dijimos que nuestro x pertenece a 0 más infinito. Esto va a ser igual, utilizando las propiedades de potencia, a x al cuadrado. Entonces podemos concluir que u de x es igual a x al cuadrado. Continuando con la resolución, pasaremos a utilizar la siguiente fórmula, dado que ya en la parte anterior hallamos u de x. Entonces tenemos que y va a ser igual a 1 sobre u de x. Como vimos, era x cuadrado. Todo esto por la integral de x cuadrado por beta, que habíamos dicho que era 6x a la 3 diferencial x más h. Realizando cuentas y buscando la primitiva, tenemos que y es igual a 1 sobre x cuadrado por x a la 6 más h. Operando nuevamente, llegamos entonces a que y es igual a x a la 4 más h sobre x2. Lo que acabamos de hallar acá es nuestra solución general. Para finalizar con nuestro ejemplo, necesitaríamos ahora hallar nuestra solución particular. Para eso utilizaremos el dato inicial, donde y de 1 es igual a e. Nos quedaría que e es igual a 1 más h. Entonces, h, despejando, es e menos 1. Ahora que hallamos h, lo que vamos a hacer es sustituirla en nuestra solución general, quedando de la siguiente manera. Y es igual a x a la 4 más e menos 1 sobre x2. Esta ahora es nuestra solución particular. Ahora sí, para finalizar, nos resta decir cuál es el dominio de nuestra solución particular. Como dijimos al comienzo, el dominio donde pertenece x es en 0 más infinito. Entonces, como nuestro dato inicial tiene que estar, efectivamente el dominio de nuestra solución particular va a ser 0 más infinito. Espero que nuestro ejemplo le haya sido de utilidad.